A todos los argentinos de bien, este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al kirchnerismo y un modelo que destruyó el país. Décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y yates en Marbella, corrupción impune, inseguridad en todas las esquinas y jóvenes que se van del país. Los invito a empezar a escribir juntos una nueva historia, la de un país libre, próspero y pujante, un país que sea una tierra de oportunidades, un país donde la inflación sea solo un mal recuerdo, un país seguro, donde el que las hace, las paga. Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con el periodista argentino Juan Luis González. Él es autor de este libro, El Loco, una obra bastante interesante centrada en la figura de Javier Milei, este economista que tiene chances de ser el próximo presidente de Argentina en las elecciones del domingo 22 de octubre. Y queríamos conversar con él para que nos cuente un poco sobre esta obra. Muchas gracias, Juan Luis, por recibirnos. Buenas, Marco, ¿cómo te va? Un saludo para allá, para Chile. Gracias a ustedes por la nota, por el interés. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el origen de este libro, por qué te quisiste hablar de este personaje y qué fue lo que te encontraste. Bueno, el origen es casi casual en un punto, porque yo vengo siguiendo a Milei y a la Libertad Avanza y a la Nueva Derecha desde que empezó a formarse. Te estoy hablando de enero, febrero de 2021. Yo trabajo en la revista de noticias y era mi tema, digamos, de la semana, seguir hasta, entre otros temas, uno muy importante era seguir a todo este movimiento. Y ya desde esos primeros meses, semanas, yo sospechaba que había algo que estaba pasando, y digo, no porque sea un gran analista, un visionario, ni mucho menos, sino porque estando 10 minutos en cualquier marcha de Javier Milei te das cuenta que algo estaba pasando. No había estructura. Milei tiraba un tweet y en 10 minutos caían 300 pibes y llenaban, pibes que nunca habían militado, pibes que hasta entonces tenían miedo de decir que eran de derecha o que eran liberales y que lo seguían, y que cada vez que Milei hacía una recorrida, te estoy hablando antes que Milei sacara 13% en su primera elección para diputado de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos le aseguran que iba a sacar un 3 o un 4%. Y era muy impresionante porque él caminaba y se le tiraba encima los mozos, las mozas, la gente, los empleados de los comercios, los policías, los vecinos. Y vos te das cuenta, y acá vengo con lo que me parece muy llamativo, no solo por el hecho de los pibes, sino porque todos los laburantes lo estaban haciendo a Milei, los trabajadores, que era algo que uno en Argentina no lo suele tener tan presente, en el sentido que uno suele pensar derecha igual gente con plata, si querés. Y acá era claramente el fenómeno era muy. Todos los pibes que iban no eran pibes como con plata, iban en colectivo. Los que los salvaron eran trabajadores. Digo, acá había algo interesante. Bueno, pues a eso se sumó toda la vida secreta, desconocida de Milei, que tiene que ver con lo esotérico, con lo místico, con lo sobrenatural, que involucra desde clones a medium, brujo, a Dios, a charlas con muertos, toda una mezcla impresionante, y toda esta vida también muy terrible y difícil que tuvo Milei. Y en un momento dije, acá hay un libro, y allá fuimos. Bueno, una de las cosas que justamente llama la atención es la popularidad de este personaje. ¿Cómo la explicas? ¿Tiene que ver con el tema de las redes sociales, con lo que pasó en la pandemia, con alguna circunstancia que esté pasando en Argentina? ¿Cómo lo ves tú? Con todo eso, él, antes de ser un político con muchos votos, con 7 millones de votos, como sacó ahora en las PASO, antes fue un economista súper mediático y súper popular. Te estoy hablando de eso, es una construcción de pareja de 3 años y medio, donde fue el economista con más minutos de aire, con más seguidores en las redes. ¿Por qué los tiene eso? Bueno, eh, varios elementos. Uno es su figura, claramente, su estilo, sus gritos, su estilo rockero, también en un país muy rockero, el pelo largo. El hecho de autoproclamarse libertario, algo sumamente novedoso, el hecho de batir autores de economía en el prime time, o sea, muchos hechos que combinaban en que sea una figura atractiva, que eso, digamos, era muy fácil de comprobar, porque los sentabas en cualquier lugar y el rating subía. Eh, Después, bueno, el fenómeno de las redes sociales también potenció eso. Él es el primer, para mí es el primer candidato 100% nacido en las redes sociales. Él, a diferencia de ahora, escuché mucho después de las elecciones políticos que decían
no vamos a meter a dar la batalla en TikTok o las redes. Bueno, Milei no se mete ahí, sino que sale de ahí. El camino en el cual se hace conocido, más que la tele, que él iba a poner un programa de 1 hora de televisión, era el recorte de la pelea de 2 minutos que giraba por las redes, giraba por el WhatsApp, y ahí crecía él. Entonces él tiene unos modos muy de las redes. Él es, hasta en un punto parecía al revés, o sea, eso, que salió de las redes a la televisión, de las redes a la política, lo que lo hace para mí tan atractivo y es curioso, en el sentido que es, o sea, su gran tragedia, que es su vida, es también lo que lo hace tan atractivo porque él se lo percibe muy genuino, en un momento que contrasta mucho con la mayoría de los políticos que ven una encuesta y en base a eso opinan. Y Milei es tan genuino, y cuando está enojado está tan enojado, y cuando está loco está tan loco, porque él es así, porque él está enojado, porque él está roto, porque él tuvo una vida muy terrible, donde el padre lo golpeó toda la vida, lo humilló toda la vida, la madre era cómplice de la violencia, le hicieron bullying en el colegio, tuvo su primer amigo a los 30 años, su primera pareja a los 47 años, pasó 13 navidades y 13 años nuevos, brindando solo con el perro, que le da un vaso de champán, no sé, una soledad muy impresionante. Y todo eso lo hace a él, lo convierte a él en un personaje muy genuino, que eso es lo que también funciona ahí, que lo convierte en popular. Justamente una de las cosas que llama la atención, él es un chico criado en Buenos Aires, en un barrio Villa Devoto, que es un barrio como de clase media. Tú en el libro cuentas que viene de un colegio católico, digamos, pero me gustaría que ahondaras un poco más en el tema de su origen para explicar esta figura, porque también llama la atención que, bueno, tú cuentas en el libro como que tenía pocos lazos, pocos vínculos, pocos amigos, y sin embargo ahora es como que se ha hecho muy popular. ¿Cuál es digamos, qué otra cosa nos puedes contar como de su biografía, de su vida, para saber, para entender un poco por qué él es como es? Bueno, un elemento interesante ahí que además empieza a desnudar un poco, pues el libro, digamos, tiene dos andariveles. Uno es la vida de Milei, la vida terrible de Milei, todos los secretos místicos, esotéricos de Milei, que son relevantes no solo porque te explican por qué él se mete en la política cuando nunca quiso meterse en la política, sino que alimentan la gran tesis o preocupación del libro, que es qué pasa en un país inestable si aparece un líder inestable, que es que te argumenta, bueno, que Milei es este líder inestable. Y el otro es desnudar la verdadera cara política de él y de su partido. O sea, un espacio que dice ser nuevo, que dice ser liberal, que dice ser anticasta, no es nuevo, no es liberal y es casta. Eh, entonces hay un elemento central que es el rol que tiene Eduardo Euneikian, que es su histórico jefe, es la sexta persona más rica del país, uno de los hombres más poderosos del país, siempre muy relacionado a la política, que lo empuja a Milei en el 2018 en sus medios, primero en los medios, después en la política, y después ya una vez en la política aparece toda la escudería euneikiana alrededor del espacio político de Milei, eh, por intereses personales, ¿no? Euneikian primero empuja a los medios cuando él tenía un conflicto con el gobierno macrista, eh, y de hecho Milei, uno lo ve, aparece en los medios criticando al macrismo, esa era digamos, su primer gran aparición, primer gran caballo de batalla. Eh, y bueno, ya te empiezan a discutir un poco esta tesis de que él es el tipo que viene a rebelarse contra lo establecido porque era casi el pichón del patrón ahí cuando estaba saliendo. Pero bueno, sí, sí hay un montón ahí de elementos, digo, que van desnudando esta idea de que no hay nada nuevo, novedoso, anticasta en la Libertad Avanza. También llama la atención que tú mencionas que incluso ha recibido apoyo del peronismo. ¿Cómo es eso y por qué el peronismo ayudaría a este personaje? Bueno, parte de una idea muy extendida, también un poco de esa idea tiene que ver con la idea de hacer el libro, que es que a Milei y a la nueva derecha se lo viene subestimando muchísimo de hace 2 años. Milei, el otro día en el discurso de las PASO dice algo que le suele decir, que es como, es esto, es la narrativa de la subestimación a Milei. Decían en el 2021 no va a sacar, son simpáticos para tele, no va a sacar 5 votos. Sacaron el 17%. Después decían no va a poder armar un partido a nivel nacional, lo armó. Después decían va a salir tercero cómodo, salió primero. Bueno, una subestimación fenomenal que también en el periodismo se notó muchísimo. No solo la ausencia de abordaje crítico a Milei, sino también en la idea de caricaturizar a Milei. Esta idea de que Milei es Hitler, yo no la comparto tampoco, porque no te permite entender al personaje, esto de caricaturizarlo casi. Y en la política esto se notó mucho. Por un lado tuviste Juntos por el Cambio, que lo levantó discursivamente. Carlos Melconian, que sería ministro de Economía si Burrich gana, decía en el público,
Milei es el almirante Irizar, el rompehielo famoso acá de Argentina, que lleva la discusión a la derecha y después pasamos nosotros y recolectamos. Y el peronismo, bueno, esto fue más grave también en el sentido que, y esto casi en un punto esto casi no, esto ya me sacó un poco los nervios porque este espacio venía a ser el nacional y popular en Argentina y la subestimación que hacían del fenómeno Milei era una subestimación casi elitista en un punto, porque lo que había atrás de ponerle los colectivos a Milei, de ponerle los fiscales a Milei, de cuidarle el voto a Milei el domingo de las elecciones, de ponerle gente en las listas, hay mucha gente en la lista de Milei que está puesta por el peronismo, puesta por Sergio Massa y por su esposa María Massa en persona. El subtexto ahí era, a Milei solo lo votan los chetos, que como decimos en Argentina, solo vota la gente con plata, solo lo votan los liberales de Twitter de café. Es una subestimación muy tremenda, ¿no? Muy casi elitista la subestimación. Cuando de hecho lo que se vio en el fenómeno es totalmente distinto, que lo votan los trabajadores. De hecho, lo votaron más trabajadores a Milei que al peronismo. Eh, Además de ser elitista, digo, era medio de vago la subestimación, porque uno iba, como te digo, 10 minutos a una charla de Milei o a un acto de Milei, te das cuenta que había gente, había llegado todo en tren colectivo, ¿no? No resistía ni mínimo análisis esta idea. Eh, Así que bueno, así se fue dando esto del peronismo, que además, o sea, el libro lo mandé a imprimir en mayo y ya venía, digamos, con esta revelación. Entonces pasaron muchas cosas. Una es que esto lo emitieron algunos popes del peronismo. Juan Grabois, que fue candidato con la interna contra Massa, lo dijo. Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires, también lo dijo, como los intendentes de peronismo de la provincia le armaron la lista, le cuidaron los votos, le pusieron los fiscales. Un montón de cosas muy impresionantes, parte de este cálculo muy, muy mal hecho, que de hecho hoy podría ser quizás la ruina del peronismo, ¿no? O lo que lo deje afuera del gobierno. Eh, Podríamos decir, porque está esta tesis de que justamente el peronismo apoyó también a Milei para hacerle peso a la alianza de derecha que es Juntos por el Cambio. No sé si tú compartes ese análisis. Claro, claro, o sea, la lógica era esa, solo lo vota la gente con plata, por lo tanto le saca votos a Juntos por el Cambio, que es una idea muy, no sé cómo calificarla, elitista y de pereza intelectual y profesional, te diría. Obviamente, el partido todavía está en disputa, entonces capaz que van a un balotaje y gana Massa por 3 votos y después va a venir y decirme, viste que estuvo bien, sacaron encima Juntos por el Cambio porque solo contra Milei tengo chance de ganar con la economía prendida a fuego como está. Bueno, se verá, el partido está en juego, yo ese escenario no lo veo y lo veo de cierta pereza intelectual el razonamiento que tuvo el gobierno. Ahora, para ir terminando, eh, uno podría decir que todos los líderes, también los dictadores, como Hitler, como Stalin, eh, representan algo de su pueblo. Bueno, Pinochet también. ¿Qué representa Milei del pueblo argentino o de algún sector importante? ¿Cuáles son las ideas importantes que pregona Milei que también encuentran arraigo en sectores importantes también de la población argentina? Está muy bien lo que decís. Yo por eso pensaba que Milei tenía chances este año, porque yo creo que él le viene a poner cara a un fenómeno que ya estaba en la sociedad, que es una mamushka, ¿no? Hay tiene varias representaciones Milei. Por un lado, es la representación de su primer público original, el más militante, el más visible, que es el de los hombres jóvenes de 16 a 25 años que rechazan el progresismo, el feminismo, se sintieron amenazados por esa ola del 2018, que están con Milei. Es también la cara de los trabajadores de la economía de plataforma, que están creciendo mucho en Argentina, que buscan a alguien que le diga que el Estado, que ellos efectivamente no les llega, les diga que el Estado lo jode y que le va a sacar todas las regulaciones que puede, algo que también funciona con no solo la economía de plataforma, sino con la economía en negro, con todos los laburantes de campo que quieren ver las retenciones a cero, con todos los que están desencantados con el peronismo, con la oposición que ya gobernaron. Bueno, eh, Milei es como una mamushka de significantes, ¿no? De los liberales también, que en Argentina ya tenían del nacionalismo extremo, duro, cuya compañera de fórmula es una fiel representación. Representa todo eso, hecho por eso digo, Milei viene a poner en cara un fenómeno que lo excede y por eso está funcionando. Es nada más que el espíritu de los tiempos, lo de Milei. Bueno, Juan Luis, te agradezco mucho
tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro. Muchas gracias, Marco, y cuando quieras la seguimos.